El hermano Luis Arellano nos hizo favor de leer un pasaje en la Escritura, Mateo capítulo 7, donde tuvimos la lectura hace un momento. Le pregunté al hermano que me invitó cuánto tiempo, dice, no se preocupe, usted dele, ¿verdad? La comida va a tardar un poco, así que no hay problema. Problema hay para los que no almorzaron, ¿verdad? Les va a gruñir las tripas. Mateo capítulo 7, versículos, hermanos, 15 al versículo 20. Quiero llamar su atención en estos versículos. Estaremos tocando otros, obviamente, pero vamos a tomar este pasaje como referencia para introducirnos. Iremos a otro ahorita, ¿verdad? Para introducirnos al mensaje en cuanto a lo que Dios tiene para la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Acompáñenme poniéndose en pie, por favor, a leer versículo 15 al versículo 20 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 20. Así que por sus frutos los conoceréis. De ahí estaremos tomando el tema, así que por sus frutos los conoceréis. Y quiero que me acompañe a un pasaje antes de que ocupe ese lugar, ya que vamos a estar por lo menos 2 horas ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Amén. No, muy pocos. Amén, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 17, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y el tema que vamos a hablar tiene que ver con este pasaje y obviamente relacionado con el que acabamos de leer. Dice, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de manera unida dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a Dios. Señor, gracias Padre Celestial por este tiempo. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, y nos has guardado nuestras vidas en el trayecto de Ciudad Valles hasta este lugar, Señor. Gracias por tu cuidado. También te agradecemos, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra en este lugar a mis hermanos, Señor. Pedimos la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de su siervo. Señor, solamente quiero ser el instrumento que usted use para, Señor, dar el mensaje, la palabra a su pueblo, Señor, y que su Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón, Padre Celestial. Si hay algo que no se está haciendo correctamente en nuestra vida como cristianos, por favor muéstranos a través de tu Espíritu Santo, y que tengamos, Señor, el valor para reconocer y pedir perdón, Señor, y empezar a hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano, muchas gracias. El tema que queremos hablar en esta hora, hermanos, basado en la palabra de Dios, son, hermanos, señales de una verdadera conversión. Señales de una verdadera conversión. ¿Cuál es la evidencia convincente de que soy salvo? Por eso tomamos el pasaje de 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 17, porque es un pasaje, hermanos, muy claro a la vida de los que hemos recibido a Cristo. Es un pasaje que nos muestra, hermanos, que todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador debe demostrar un cambio de vida. ¿Cuánto creen esto? Amén. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón debe demostrar un cambio de vida y debe de ver, hermanos, diferente, ¿verdad? A lo que hacía antes, ver diferencias en cuanto a lo que hacía antes, en cuanto a lo que hacía hoy. Y hablar de esto, hermano, hablar de cuál es la evidencia convincente de que soy salvo. Y vamos a tomar, por lo menos, a sacar de estos pasajes de Mateo capítulo 7, versículos, hermanos, que leímos. Vamos a sacar por lo menos 5 cosas que van a evidenciar la vida del verdadero cristiano.
5 cosas que van a evidenciar. Las 5 señales de una verdadera conversión son 5 diferentes tipos de fruto que la Biblia dice que se manifestarán en la vida de un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo dice que la evidencia convincente de la conversión de uno es el fruto que se puede ver en la vida del nuevo convertido, en la vida del creyente. El mismo Señor Jesucristo dijo esto, y basado en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, dice, por sus frutos, ¿sí se acuerda que dice ese pasaje? Dígalo conmigo. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, dice, ¿verdad?, este pasaje que acabamos de leer, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. El versículo 18, hermano, de este pasaje, Cristo dice que un árbol malo es incapaz de dar fruto, hermanos, buenos. Igual, hermanos, un árbol malo es incapaz de dar frutos buenos, puesto que en el verdadero convertido hubo un cambio de naturaleza, porque la Biblia dice que nació de nuevo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, ¿verdad? Dice que nació de nuevo, es nueva criatura, dice segundo a los Corintios. Él siempre tiene que dar frutos buenos. Un verdadero cristiano, un verdadero, hermanos, creyente, no puede en su vida estar dando frutos malos. O es cristiano o no es cristiano. Porque todo aquel, hermanos, que ha nacido de nuevo, demuestra, hermanos, una nueva vida en Cristo. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que el mismo Cristo, hermano, es el que nos guarda. Por esto el verdadero cristiano, hermanos, nunca se aparta de la fe. El verdadero cristiano nunca se va a apartar de la fe, siempre va a permanecer de ello. Entonces, hermanos, tomando este estudio, es por tanta necesidad que hay en nuestras iglesias, porque vemos a cristianos, hermanos, haciendo cosas que no deben. Vemos a varones practicando cosas que no deben practicar. Y es una preocupación porque el verdadero cristiano tiene que demostrar un verdadero cambio de vida. Y uno de los primeros frutos, hermanos, que se ven en la vida del cristiano es el siguiente. El fruto digno de arrepentimiento. El primer fruto que se ve en la vida, hermanos, o la primera evidencia que se ve en la vida del nuevo cristiano es el fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3, 7 al 8 dice la palabra de Dios, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, dice, dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando hay una verdadera conversión en el cristiano, cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero arrepentimiento. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, con aquellos hermanos, ¿verdad?, que dicen, yo ya recibí a Cristo y no hay un cambio verdadero en su vida. Obviamente la vida cristiana lleva un proceso. Pero yo he creído que cuando tú vienes a Cristo verdaderamente y tienes un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo cambia, hermanos, o transforma la vida de la nueva persona, del nuevo cristiano que viene a Cristo. Entonces, hermanos, el primer fruto que se debe de ver en la vida de una nueva persona o de un cristiano es el fruto digno de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay vida. No hay vida eterna porque no hay salvación. Si uno no se arrepiente de sus pecados, perecerá.
Es por esto que hay regocijo en el cielo cuando dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 1:18 dice lo siguiente, si quiere ir ahí, ¿verdad? Dice Hechos 1:18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y luego dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte fundamental, hermanos, en la vida del que se acerca a Cristo. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, y da este fruto, hermanos, de arrepentimiento, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Hay regocijos en los cielos. Y eso es algo que se tiene que ver en la vida, hermanos, de todo aquel que se acerca a Cristo. La salvación, hermanos, depende del arrepentimiento de uno, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si uno no quiere someterse al señorío de Dios, o al Señor Jesucristo, arrepintiendo de sus pecados, la Biblia dice que perecerá. Le espera, por el momento, le espera el infierno. Y posteriormente, en la segunda resurrección, le espera el lago de fuego. Porque dice la Biblia que va a ser llevado ahí. Así que el cristiano, hermanos, debe demostrar el fruto digno de arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento en la vida, un arrepentimiento en todo lo que hace. No es posible, hermanos, varones, ustedes como responsables de la vida de su familia, no es posible que el varón que va a la iglesia esté viviendo una doble vida. No es posible que usted, que es el responsable de la vida espiritual de la iglesia, de su familia, no esté dando un ejemplo digno de arrepentimiento, una vida consagrada a Dios que demuestre el fruto que usted ha cambiado verdaderamente. No es posible, hermanos. Podrá engañar a todos, pero no a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Es importante, hermanos varones, que mostremos frutos dignos de arrepentimiento. El mundo está cansado de tanta falacia de parte de los que decimos ser cristianos. Está cansado de ver tanta mentira. Está cansado de ver aquellos que se dicen ser cristianos, pero no lo son en realidad, porque quizás adentro de la iglesia sí muestran una verdadera conversión. Pero ¿qué fuera de la iglesia, hermanos? ¿Cómo está tu comportamiento fuera de la iglesia? ¿Verdaderamente te has arrepentido? ¿Verdaderamente eres un cristiano que ha cambiado por la palabra de Dios? Es preocupante esto, hermanos, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, que mostremos frutos dignos de arrepentimiento en todas las áreas de nuestras vidas, mayormente como cabeza de hogar. Dice la Biblia que Dios te ha puesto como cabeza y no como ¿qué? Como cola. Eres la cabeza, eres quien lleva la responsabilidad de tu hogar, de tu familia. Eres el responsable de la vida espiritual de tu familia. Pero a veces muchos varones la responsabilidad se la dejamos ¿a quién? Dijo un hermano, yo soy la cabeza, pero mi esposa es el cuello, ¿verdad? Para donde ella quiera, yo volteo. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Dios lo ha puesto a usted como cabeza y no como cola. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, mostremos un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento consiste en confesar los pecados y apartarse de ellos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cambiar de rumbo. Dice la palabra de Dios en Proverbios, hermanos, 28:13, dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, si no hay una bendición grande en tu vida, si no estás siendo bendecido por Dios, yo te invito a que analices tu vida si en verdad te has arrepentido.
si en verdad estás mostrando frutos dignos de arrepentimiento, porque la Escritura es enfática en cuanto a todo esto, hermanos. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Y a veces, hermanos, queremos que Dios bendiga nuestras vidas, nuestro trabajo, pero hace falta, hermanos, que veamos cómo estamos por dentro. A lo mejor si fuiste sincero en el arrepentimiento al momento de que viniste a Cristo, pero a lo mejor en el trayecto, en el camino que llevas desde que recibiste a Cristo, como dicen en mi pueblo, se te llenó el morral de piedritas, ¿verdad? Y a veces, hermanos, suceden cosas en nuestras vidas como esposos, y me refiero como esposos, a veces hay problemas en nuestros matrimonios, a veces hay cosas que están sucediendo y nos vamos enojados a dormir a nuestra cama y no hay una reconciliación, no hay un arrepentimiento, pero queremos que Dios bendiga nuestras vidas, queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero Dios no va a obrar porque hay pecado en el corazón, no hay arrepentimiento en la vida del hombre. Este arrepentimiento no solo tiene que ver con el momento de que tú recibiste a Cristo, sino, hermanos, en el camino en el que llevamos como cristianos, a veces hay problemas, a veces tenemos enemistades, a veces nos enojamos. ¿O habrá alguno aquí que no se enoja? ¿Habrá alguno que diga, hermano, la verdad yo no conozco qué es eso? Yo creo que nadie. Bueno, hermano Irán, ¿verdad? No se enoja, solo anda sonriendo, ¿verdad? Cuando yo lo veo siempre sonríe, ese hermano es contento, es alegre, ¿verdad? Hermanos, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos, hermanos, dar ese fruto de arrepentimiento que dice la palabra de Dios, porque dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice Proverbios, alcanzará misericordia, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, el verdadero convertido se apartará de la maldad. O sea, hermanos, parte del fruto que se puede esperar ver en la vida de un nuevo convertido o de un cristiano es que viva una vida apartada de todo pecado. ¿Quiere ir conmigo, por favor, a 2 Timoteo 2:19? Si hubiera algún esgrimista rapidito ahí que lo lea, ¿qué dice ese pasaje? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Apártese de iniquidad, dice todo aquel que, hermanos, que invoca, dice, el nombre de Cristo. ¿Qué estamos haciendo acá, hermanos? Invocando el nombre de Cristo, adorando el nombre de Cristo, exaltando el nombre de Cristo. Pero para que sea una adoración verdadera, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y todo aquel, hermanos, dice el pasaje que acaba de leer el hermano, dice ahí, 2 Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y aparecen 2 puntos ahí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo aquel, dice este pasaje, ¿verdad? Que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos está hablando que debemos demostrar un fruto, hermanos, digno de arrepentimiento. Juan tenía que hablarle fuerte a esas personas, fariseos y saduceos, porque los frutos que mostraban no eran dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Si usted ha leído la Biblia y se ha encontrado con cosas que ellos hacían, imponían cargas que ellos mismos no podían llevar, hacían que la gente cumpliera ciertas cosas que aún ellos no cumplían. Entonces les tiene que llamar generación de víboras, ¿verdad? Dice ahí, muestren frutos dignos de arrepentimiento, muestren un cambio en su vida. Yo creo que todo pastor necesita ver eso en sus varones o en su iglesia. Amén. ¿Verdad? Yo creo que todos necesitamos ver eso. Cristianos verdaderamente arrepentidos, convencidos por el Espíritu Santo, con un cambio de vida, hermanos, que
mueva a mucha gente venir a los pies de Cristo. Mucha gente no quiere nada. Una ocasión estuve predicando en Chiapas y en esta campaña me invitaron a predicar y en el día me dijeron, hermano, queremos que nos acompañe a evangelizar. Dije, no, pues aproveche, ¿verdad? Ahorita que estoy ahí. Mira, y vamos a evangelizar en una iglesia. Y salimos a las calles. Una iglesia, hermanos, como de 80 gentes, de miembros. Salíamos a evangelizar. Y uno va pues a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? En ese lugar. Y llegamos y tocamos la puerta y hablamos de Cristo. Y lo primero que decía la gente ahí en ese lugar en donde estábamos predicando, decía, ¿de dónde vienen? ¿De qué iglesia es? ¿No? Qué tremendo es cuando te ponen, ahora sí, como dicen, en jaque. Bueno, pues yo no soy el pastor de la iglesia, yo estoy predicando, ¿verdad? No es mía la responsabilidad, pero bueno, yo nada más estaba predicando en ese momento en la campaña. Pero salí a evangelizar, pero me llevaron. Vamos, hermano, a evangelizar, vamos, hermano, adelante, ¿verdad? Y tocamos la puerta, ¿y de qué iglesia vienen? ¿Quién es su pastor? Ah, el pastor se llama Fulano de Tal. Ah, no, sí, un buen pastor, hermano. Pero dice, y volteé a ver a los que iban conmigo. ¿Ahí van ellos? Híjole, dije yo, trágame tierra, ¿verdad? Sí, porque hasta yo la llevé, ¿verdad? Dice una señora, mire, dice, para ser como es él, mejor estoy bien en mi casa. No me sonsaque a participar en lo que él participa. ¿En qué participaba? ¿Quién sabe? Pero, hermanos, qué tremendo es esto, hermanos. Cuando no hay un verdadero fruto digno de arrepentimiento, cuando no estamos siendo de bendición en la vida de nuestra iglesia. Hermanos, la gente quiere ver cristianos arrepentidos, convertidos por el Espíritu Santo, no convencidos por el pastor, convertidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace el cambio verdadero en la vida del cristiano, del que se acerca. Él es el que va a transformar tu vida, no el pastor. Si tú estás siguiendo al pastor, mejor agarra un pedazo de mecate y ahórcate en ese palo, porque no vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Amén. Solamente debes poner tus ojos en Cristo, porque es el que autor y el que hace, hermanos, el cambio en la vida, ¿verdad? Y el consumador de nuestra fe. Solamente es Cristo. Hermanos, varones, necesitamos verdadero arrepentimiento. Necesitamos verdaderos cambios de vida en nosotros, hermanos, como persona. Porque mira, hay mucha gente que te está observando. Hay mucha gente que te está viendo que el domingo pasas bien peinadito, lleno de tanta gelatina el pelo, bien planchadito y vas a la iglesia, pero el domingo estás ahí, hasta las alitas te quieren salir. Y la oriolita, pero una vez saliendo de ahí en el trabajo, te pareces a Eugenio Derbez, hablando con palabras de doble sentido, metiéndote entre la bola, riéndote a carcajadas. Y luego le quieres hablar de Cristo, te va a decir como la criada que le dijo a Pedro, él también era de nosotros. Sí, tú también estás aquí. ¿Cómo es que nos hablas de esto, hermano? Es necesario, hermanos, en el amor de Cristo se lo digo. Es necesario mostrar el fruto digno de arrepentimiento. Una vida cambiada, transformada por el Espíritu Santo. Este arrepentimiento, hermanos, nos debe de ser, hermanos, personas diferentes. Acompáñame por favor a 2 Corintios 7. Ahí el hermano que me tome el tiempo, ¿verdad? Porque no sé qué horas son. Que haga como el hermano Lili. Bájate, hermano. ¿Verdad? Así que me diga el hermano, ¿verdad? Porque no sé qué tiempo tiene. 2 Corintios 7, 10 y 11, hermanos. ¿Qué dice ahí? Por favor, alguien que lo lea. Porque la tristeza que es en Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa de indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios y gratuitos. Quiero tomar estas palabras que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo en cuanto a ello.
este arrepentimiento del cual estamos hablando, hermanos, para salvación, se manifiesta de maneras prácticas. Y una de las maneras dice, el pasaje que acaban de leer dice solicitud. La solicitud es diligencia o instancia cuidadosa. La persona que realmente se arrepiente de sus pecados tendrá solicitud, tendrá una diligencia, una instancia cuidadosa para no caer en pecado. Se va a cuidar, se va a guardar, tendrá esa solicitud, dice aquí la palabra de Dios. Si antes de su conversión tenía problemas con el alcoholismo, será diligente en evitar los lugares a donde iba antes para tomar. Si antes tenía problemas con la pornografía y el sexo ilícito, se cuidará diligentemente para no caer en lo mismo. Tal vez quite el internet de su casa, ¿verdad? Lo censure, ahí ven, ya hay una clave para no tener esa clase de programas. Para que no haya, hermanos, ninguna provisión para su carne. Cualquiera que sea su área de debilidad, el arrepentimiento producirá solicitud en su carácter. Una cosa es que te resbales una vez y caigas en pecado, hermano. Otra cosa es que lo practiques. Otra cosa es que vivas siempre en pecado. El verdadero arrepentido, hermano, el que se ha arrepentido, muestra solicitud, dice la palabra de Dios, en cuanto a todo ello. Sigue diciendo, según a los Corintios, defensa. Esta defensa es una apología, hermanos. De hecho, la palabra, hermanos, que se traduce aquí, ¿verdad? Como defensa es esa, hermanos, ¿verdad? Apología, ¿verdad? Una defensa. La defensa del que se arrepiente es una respuesta que le da a otro en explicación por algo malo que haya hecho. Lleva el sentido de una disculpa, de pedirle al ofendido que le perdone por lo que hizo. Su respuesta o su defensa entonces será, hermanos, una manera como él podrá buscar a Dios y arrepentirse de lo que ha cometido. El arrepentimiento genuino, hermanos, produce un deseo en el corazón de uno, ¿verdad?, de buscar a Dios y ponerse a cuenta con ellos. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si confesamos, amén, Cristo está presto para limpiarnos, hermanos. Esa defensa es que tú tienes que acercarte para pedirle perdón a Dios. Dice el pasaje, indignación. Nada más estoy sacando las palabras de ahí, hermanos. Indignación. Esto se refiere, hermanos, al enojo, la ira y el enfado vehemente que el arrepentido siente hacia lo que ha hecho, hacia su infracción a la ley. Una manifestación del fruto del arrepentimiento es, hermanos, el enojo piadoso contra el pecado. Cuando está el pecado se va a enojar y no va a participar de ese pecado. Se va a apartar de él, hermano. Va a sentir indignación. Yo no sé cuántos recuerdan su vida pasada. ¿No te da indignación de saber cómo eras? ¿No te da indignación de saber cómo era tu vida antes de venir a Cristo? Eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Y uno tiene que decir, ¿por qué estaba yo ahí? ¿No te acuerdas cuando hacíamos el ridículo cuando venías borracho? ¿Bailabas aunque no hubiera música? ¿Hablabas en lengua? ¿Verdad? ¿Ahora te debe causar eso? Indignación en cuanto a ese pecado, hermanos, ¿verdad? El verdadero convertido muestra indignación, pero también muestra temor. Sin el temor de Dios los hombres no se apartan del mal, no se arrepienten. Dice Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, dice la palabra de Dios. Cuando hay temor en la vida, en el corazón del arrepentido, esto lo va a alejar de pecar y lo va a llevar a vivir una vida, hermanos, bien delante de Dios. Si alguien, hermanos, no teme a Dios, es que no se ha arrepentido. Si alguien sigue practicando el pecado, aunque dice la palabra de Dios que a veces la conciencia de algunos está cauterizada, no causa nada, no hay dolor, no hay indignación, no hay temor de parte
de la persona, ¿verdad? Y a veces yo he escuchado a algunos varones, ¿verdad? Dicen, es que no pasa nada, no pasa nada. Quizás en el momento no va a pasar nada. Quizás en el momento te vas a deleitar porque el pecado es deleite. El pecado no es feo, varones. ¿O cuántos creen que es feo? Levante la mano el que diga que el pecado es feo. El pecado no es feo, hermano, ¿verdad? Produce deleite, pero al final produce o da como resultado muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando no hay temor en la vida de la persona, o la persona que dice, no pasa nada, en el momento no, pero de que va a llegar el castigo. Y la palabra de Dios, aquí donde partimos, en Mateo capítulo 7, dice aquí, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y es echado ¿dónde? Al fuego, ¿verdad? Todo árbol dice, de que va a llegar, dice la palabra de Dios, ya el hacha está puesta, está lista para cortar, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, no juegues con esto. Tarde o temprano va a llegar la reprensión a tu vida. No permitas, le digo a los hermanos, no permitas estar en el vientre del pez. No permitas hasta que estés ahí para arrepentirte. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre te va a dar, hermanos, te va a hablar antes de que llegue eso. Es por esto, hermanos, que Jeremías dice que el temor de Jehová nos mantiene cerca de él. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El verdadero cristiano, hermanos, no se aparta de la fe. No se aparta, hermanos, porque está completamente, hermanos, arrepentido de lo que ha hecho. Hermanos, es muy importante que nosotros, como varones, mostremos frutos dignos de arrepentimiento. El otro fruto, hermanos, que habla la palabra de Dios, es el fruto de las buenas obras. Un verdadero arrepentido da fruto de buenas obras. Dice la palabra de Dios. ¿Quieres ir conmigo a Colosenses 1:10? Alguien que lo lea ahí, por favor, si lo tiene. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. El cristiano, hermanos, otra señal, ¿verdad?, de la verdadera conversión es que el arrepentido da, hermanos, el fruto de buenas obras. Un verdadero cristiano procura ser ejemplo en buenas obras. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Debemos, hermanos, ¿verdad?, de ser cristianos que participen, hermanos, en esto, en buenas obras. Los miembros, hermanos, ¿verdad?, de una iglesia deben de ser celosos en cuanto a ello. Deben demostrar, hermanos, buenas obras, ¿verdad?, a aquellos que lo necesitan. Dice la palabra de nuestro Dios en Tito 2:14. Nuestro Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, dice, propio, celoso de buenas obras, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, el cristiano se ocupará o procurará, hermanos, hacer buenas obras, ¿verdad? Hay un pasaje, hermanos, ¿verdad?, en Pedro. Si quieres ir ahí a primera de Pedro 2:15, por favor, en cuanto al fruto de buenas obras. Quiero ver si alguien lo lee, hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén, ¿verdad? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer, hermanos, buenas obras. Hay un hombre que dijo lo siguiente: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces que puedas, a todas las personas que puedas,
por todo el tiempo que puedas. Haz el bien mientras puedas, a todos, hermanos, sin excepción de personas. El pueblo de Dios debe demostrar, hermanos, ¿verdad? O el cristiano debe demostrar el fruto, hermanos, de buenas obras, ¿verdad? Debe de dar, hermanos, este fruto. Por eso dice en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si das buen fruto, entonces eres un buen cristiano. Porque, ¿cómo se conocen los árboles, hermano? Por su fruto, ¿verdad? Y un mango no puede dar naranjas, ¿o sí? Un manzano puede dar uvas, ¿no? Sería ilógico pensar esto. Entonces un cristiano tiene que hacer buenas obras, ¿verdad? Un cristiano tiene que dar, hermano, mostrar buenas obras, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra de Dios. ¿Para qué tiene que mostrar buenas obras? Dice la Escritura, para callar, ¿verdad?, la ignorancia de los hombres insensatos. Las buenas obras son el fruto, hermanos, de una verdadera conversión a Cristo. Si alguien no quiere ayudar a los demás, si solo piensa en sí mismo, puede ser que no es un cristiano. Hay a veces, hermanos, que llega gente a la iglesia necesitada, pero ya los pastores están escamados en esto. Amén. ¿Verdad? A veces llegan gente que no, dice, ¿verdad? Mire, llegó un hombre, pero dice la Biblia que hace el bien a quien pueda, sin importar, ¿verdad? Llegó un hombre hace unos días a la iglesia. Ya son 2 veces que llega. Y hay que tener cuidado, hermanos. Llegó un hombre a la iglesia. La primera vez que llegó dijo que era de aquí del Mante. Dice, soy de Ciudad Mante, Tamaulipas, así. Tengo a mi esposa enferma en el hospital. Llevaba un papel. Y yo sé que los hermanos son buenos. Es la mentalidad de la gente. Son buena gente los hermanos, ayudan a todos. Por eso vine acá. Ah, ok, está bien. Y quiero que si me pueden ayudar para comprar las medicinas de mi esposa que está enferma. Le digo, ok, vamos a orar. Primero oramos por su esposa y después, ¿verdad?, a ver en qué le podemos ayudar. Oramos por la esposa, nos dio un nombre, no me acuerdo qué nombre me dio. Oramos y le levantamos una ofrenda y agarramos de la tesorería, le completamos una ofrenda, se la dimos. Y se fue, llegó el culto de la tarde, se fue, hermanos, esta persona se fue. Al otro día, no sé qué andaba haciendo yo allá por Soriana, y encuentro al Señor, los que han ido a Soriana, allá en Mante, no sé cuántos conocen, allá, perdón, en Valles, hay esas mesitas, y ahí estaba el don, con 2 six de Tecate. Y lo conocí porque traía la misma ropa, la misma vestimenta, sombrero, vestido como de charro, ¿verdad? Así muy acá, con botas y todo, ¿verdad? Andaba bien acá, ¿no? Y ahí estaba, hermanos. Y yo lo quedé mirando, dije, bueno, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de ayudar o hacer el bien, ¿verdad? Acaba de llegar hace poco otra vez. Ahora ya no es del Mante. Ahora es de Pachuca, ¿verdad? Y llegó otra vez y me vuelve a contar otra historia. Y dice, y vengo a que me ayuden, ¿verdad? No les dimos nada. ¿Será pecado esto, pastores que están aquí? Aconséjenme, soy joven, ¿verdad? Ahí está el hermano Leobardo, el hermano Moisés, el hermano Ontivero, el hermano Luis Arellano, Irán, y ya le cambié el nombre, hermano Irán, hermano Pichi, bueno, Raúl, ¿verdad? ¿Y será pecado esto? Está el pastor Isaí. Entonces está bien, ¿verdad? Que no le haya dado. Sí, porque traía esa carga en mi corazón. Yo voy a preguntar ahora que vaya al Mante con los pastores, ¿verdad? Ya me han liberado de esto. Pero aunque la Biblia dice que debemos hacer buenas obras, pero hay que ver a quién se la vamos a hacer, ¿verdad? Porque no a cualquiera, hermanos, ¿verdad? Este hombre llegó ahora que era de Pachuca y ustedes son buenos otra vez y me dio otra versión y que ahora necesitaba y no le dimos. Y no sé quién, yo le dije a la iglesia, bueno, si usted quiere darle, está de su voluntad, dele. Y no sé si algunas hermanas se acercó y no sé si le dio 20 pesos. Y ya se iba, le digo, Dios le bendiga. Y me dice, no, pastor, dice, de plano, dice, ahora sí, dice, no me dieron nada, dice, qué malos. ¿Ah?
¿verdad? Dije, ya me quedé así, ¿no? Y yo te diera, pero tampoco traigo, ¿ah? Así que, ¿de dónde? ¿Verdad? Partamos el billete que te dieron y agarremos la mitad cada quien. Pero hermanos, debemos de demostrar buenas obras, pero hay que saber a quién, hermanos. No a cualquiera, hermanos, ¿sí? Y debemos de ver esto, ¿verdad? Gracias, hermano Moisés, ¿verdad? Por esto. Es muy importante, hermanos, ¿verdad? Hermano. Amén. A quien verdaderamente lo necesita, ¿verdad? Gracias, hermano, ¿verdad? Así que pues ya me quitaron esa carga, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Pues no le dimos a esta persona porque pues a lo mejor si le dábamos más iba a alcanzarle para 3, ¿verdad? Botes o no sé qué tanto, ¿verdad? De cosas. Entonces, hermanos, vamos a ver este otro tercer fruto y luego oramos, hermanos, ¿verdad? El otro fruto, hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de las 5 señales de un verdadero arrepentimiento. La primera es, hermanos, ¿verdad? Vimos, la primera es el fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? El segundo fruto, hermanos, es de las buenas obras. El tercer fruto es, hermanos, el buen fruto de los labios. ¿Cómo será esto? ¿Verdad? Bueno, la Biblia dice lo siguiente, a Hebreos 13:15, alguien que me ayude ahí. El buen fruto de los labios. Un cristiano debe dar frutos de buenos labios. No que sea chismoso. No, de ninguna manera, no tiene que ver con esto. ¿Qué dice Hebreos, hermanos, 13:15? Amén. Frutos de labios que confiesen su nombre. Los labios de un cristiano deben confesar el nombre de Jehová su Dios porque Él viene todo, hermanos, Él ve todo lo que hablamos, Él oye todo lo que hablamos, hermanos, sea bueno o sea malo. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, dice este pasaje, ¿verdad? De Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, Dios sabe lo que nosotros hablamos. Y mira, hay que tener cuidado, hermanos, con lo que usted dice, ¿verdad? O a veces habla. A veces hay hermanos que se hablan más de la cuenta, ¿verdad? Y esto no debe ser ahí. O hay a veces que, hermanos, la boca del cristiano, a veces, hermanos, no da frutos dignos de alabanza a Cristo, sino lo que sale de su boca son sandeces, son cosas que no glorifican ni exaltan el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo, hermanos, 12, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, cuando nosotros hablamos. Dios espera del cristiano, hermanos, que hable, ¿verdad? Cosas, hermanos, que edifiquen. Dice Santiago, acompáñeme a Santiago, por favor, un pasaje más. Vamos a Santiago. Dice la palabra de Dios. Estás en Santiago capítulo 3, por favor, dice, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que ninguna boca de un cristiano puede hablar, hermanos, cosas extrañas, sino cantos, himnos de alabanza debe salir de su boca. Mire, a veces, hermanos, yo no sé cuál sea la palabra favorita aquí en el Mante, que los cristianos dicen. A lo mejor algún pastor sabe por ahí. Yo he corregido a los hermanos, he platicado con los hermanos. Se ríe Isaac porque él es uno de ellos, ¿verdad? Y he corregido a unos hermanos varones y a algunas hermanas allá en Valles. El cristiano, cuando abre su boca, debe de glorificar el nombre de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Debe dar honra y gloria a Dios. No debe de abrir su boca para maldecir o para condenar o para decir malas palabras. Dios espera de sus labios, hermanos, que den frutos de alabanza. Mire, le preguntaba, no sé cuál sea la palabra que dan a medias aquí en Mante, porque tuve muy poco tiempo aquí en Mante. Allá en Valles llevo un poquito más de tiempo y ya
ya aprendí cuáles son las palabras, las malas palabras, no las aprendí, no crean que yo las digo, las malas palabras que yo he corregido, ¿verdad? A lo mejor los que son por aquí rumbo, el hermano César, a lo mejor sabe algo de por ahí, ¿verdad? Ha oído a algunos hermanos decir, allá en la iglesia, aquí no, pura santidad, un manto, ¿verdad? Allá dicen, hijo de su. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no sea mal pensado, no, ¿verdad? Y el hermano en pleno culto, y no sé qué cosa, hijo de su. Y yo me quedé, ah, caray, ¿y esto qué? Se me chispoteó. No, no se le chispoteó como el chavo, su corazón está lleno de tantas cosas, por eso la sacó. Sí, no es que se le haya salido. Y yo tuve que llamar a esta persona y decirle, oiga, ¿qué pasa con usted? Miren dónde estamos, ¿verdad? No recuerdo qué pasa, pero dijo esta palabra. Digo, pues complétela, ¿verdad? ¿Para qué la dice a medias? Complétela ya luego, ¿verdad? Y le tuve que llamar la atención, hermano, porque un cristiano debe dar frutos, ¿verdad? De sus labios, pero que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Señor. No ande con medias tintas, hermanos varones, y los varones son buenos para esto. No ande con eso, hermano. Déjese ya de medias palabras, ¿verdad? ¿Verdad? No les vaya a pasar como un pastor que fue al cine. No sé cuánto, aquí no hay ni uno que vaya al cine. Estaba viendo una película el pastor en el cine, me lo contaron. Estaba viendo una película el pastor en el cine, y los que han ido y conocen el cine, yo no sé cómo sean, pero las bancas están, las filas de sillas están pegaditas, ¿verdad? ¿Sí o no? Están pegadas, y estaba el pastor viendo la película, estaba bien entrado el pastor. Y entonces que pasa una persona y que le pisa el callo. Y se queda, Dios te bendiga, hermano, dice, ¿verdad? Estuve a punto de decir, ¿verdad? Cuidado, hermano, cuidado. ¿Qué hacía en ese lugar? No tenía nada que hacer ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces hablamos lo que no debemos hablar. Un cristiano, hermanos, debe dar fruto de labios que glorifiquen el nombre de nuestro Dios, hermanos. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. En Efesios, hermanos, 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que debe haber en los labios de un cristiano. Frutos de labios que exalten el nombre de nuestro Señor y Salvador. Hermano, ya cambia de palabras. Cambia el disquete. ¿Sí? Ya necesitas una, ¿cómo le llaman en lo de computación? ¿Dónde? Formateada. Formatea tu corazón, tu mente, ¿verdad? Saca lo que no glorifica el nombre de Dios. Porque si alguien que no conoce a Cristo te escucha diciendo estas palabras, le vas a hacer de tropiezo. O a lo mejor no, a lo mejor sí recibe a Cristo, pero va a ser tu seguidor. Las mismas palabras que tú dices las va a decir él, ¿verdad? A veces tienes más seguidor que Juan Gabriel, ¿verdad? A veces, yo quiero ser como el hermano fulano. Yo quiero ser como porque el hermano, lo oyera el hermano, que tienes tantos seguidores, hermano, que te sigan porque haces buenas obras, que te sigan porque tienes el fruto digno de arrepentimiento, que te sigan porque tu boca exalta el nombre de Cristo. Acompáñame por favor a Mateo 12:34. Amén. ¿Qué dice, hermano? Amén. Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que fijarse en el fruto de los labios
del que profesa fe en Cristo Jesús, porque por lo que sale de su boca se descubre lo que tiene en su corazón. Si es una nueva criatura en Cristo, por una verdadera conversión, lo demostrará por lo que dice. Sin embargo, si lo que sale de su boca es la misma basura que hablaba antes de su conversión, puede ser que no se convirtió y que tuvo una falsa conversión. El verdadero cristiano muestra una verdadera conversión. Te invito a que te pongas de pie y repitas conmigo 2 Corintios 5, 17. Amén. Te repetimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Oramos. Señor, gracias, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo esta actividad, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Pedimos, Señor, que esta enseñanza sea de bendición a mis hermanos, Señor, y permite, Padre, que todo lo que hagamos aquí sea para honrarte y glorificarte, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Puede ocupar, hermanos, su lugar. Continúa.